Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les saludan sus anfitriones Jesse Romero y este es su servidor Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de prohibir el aborto salva vidas y punto. Así que si hay un gobierno, cualquier cosa, persona, organización, ente, movimiento que está logrando que se prohíba el aborto, pues yo no sé si usted no se ha dado cuenta, pero eso es algo bueno. ¿Y cómo se puede prohibir el aborto? A través de leyes, a través de quitarle fondos, a través de las políticas que se promuevan, a través de la misión, de las ideas, de todo eso. Y además de eso, además de hablar de eso, vamos a estar hablando hoy de Robert Kennedy. ¿Se acuerdan de Robert Kennedy? Pues él cambió radicalmente su opinión sobre Trump, así que Jesse Romero nos va a estar hablando hoy un poquitito de qué se trata eso. Y pues nada, Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez aquí. Ya tú sabes, feliz de estar trabajando siempre contigo aquí en Católicos para Católicos. Yo me siento igual, Luis. Gracias por ser mi compañero aquí para tratar de dar respuestas católicas durante pues los puntos políticos. Más es lo que queremos hacer aquí. Es más, estamos hablando de la cultura, de la política y cómo se mezcla con la fe católica, porque tenemos que pensar como católicos en todo lo que hacemos. No podemos separar la política y la fe católica, se tiene que mezclar. Y es más, se pasó una ley, no sé si te enteraste, que ahora las iglesias pueden hablar del púlpito sobre la política. Pasó una ley. Por lo tanto, los protestantes, puedo decir, los demócratas protestantes lo han hecho por décadas, pero gracias a Dios que ya pasó una ley que todos lo pueden hacer, porque por eso cancelaron a, por ejemplo, el padre Pavone, el padre Altman y muchos otros tipos, porque ellos estaban hablando y denunciando a personas de la política del púlpito y los cancelaron. Pero ahora ya es ley que se puede hacer, aprobada por el gobierno. Esa es una buena noticia. Sí, aunque no sé si viste lo que respondieron los obispos, ¿no? No sé si lo has visto. Ya dijeron que ellos no quieren, como quieran, endosar a nadie oficialmente, pero definitivamente sí es algo bueno porque si estamos en un país libre, pues, y supuestamente hay libertad de expresión, pues un sacerdote o un pastor cristiano, ¿verdad? Que quiera opinar sobre la política, pues ya no tiene que ocultar su sentir. Puede decir, pues mira, hay que apoyar a Donald Trump o hay que apoyar a fulano de tal. Y lo pueden decir claramente y eso pues está muy bien. A mí me parece muy bien. Sin peligro, sin repercusiones. Repercusiones, exacto. Ya. Pues, ¿con qué comenzamos, Jesse? ¿Con Robert Kennedy? Comparte ese artículo para hacer unos comentarios. Claro que sí. Pues mira, Robert Kennedy, como ustedes saben, cambió radicalmente su opinión sobre Trump. En una entrevista exhaustiva el lunes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., disculpen, reiteró su amplio conocimiento de la industria farmacéutica, las vacunas, las agencias gubernamentales de salud. Sin embargo, fue su franqueza sobre cómo ha evolucionado su perspectiva del presidente Donald Trump, lo que generó lo que muchos consideran el segmento más atractivo. El relato X de Vigilant Fox desglosó, la extensa entrevista de 90 minutos de Kennedy del 30 de junio en The Tucker Carlson Show. Para los que no lo conocen, Tucker Carlson es muy conocido ahorita mismo en las redes sociales, pertenecía a Fox antes, ahora está en su propia cadena de televisión, podríamos decir, en medios sociales, muy popular. Vive en Florida. Y vive en Florida, así mismo es. Yo diría que es uno de los buenos, aunque a veces hay cositas que tal vez we disagree con él, no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero creo que overall, como decimos en inglés, mirándolo todo, creo que ha hecho un trabajo bastante bueno y pues es un hombre conservador, como todo, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y otra cosa, él está muy curioso sobre la fe católica. Él tuvo una entrevista con el obispo Barron y se miraba como un niño hablando a un papá sobre las cosas importantes. Y él podías ver la atención de Tucker Carlson, las preguntas que le estaba haciendo al Bishop Barron, al obispo Barron, preguntas muy sinceras, muy genuinas. Y después de ver
Y él le tiró fuerte a los protestantes. Le digo, yo crecí entre los protestantes, no creen en nada. Los católicos tienen algo sólido en sus creencias, un magisterio. No, te digo, Tucker Carlson está rumbo a la Iglesia Católica. Pero sigue con el artículo. Sí, yo creo que sí. No, y para los que no se acuerdan, Tucker Carlson fue el que entrevistó hace poco a Ted Cruz y salió a la luz toda esta mala creencia del dispensacionalismo, creo que se llama, Sí. que son estas personas que creen que todavía tenemos que salvar a Israel y que el Israel de ahora es el mismo de la Biblia. Bueno, tienen todo esto bien mal, así que creo que eso fue un éxito también de esa entrevista. Así que hay que orar mucho por él, por su conversión. Sí, porque Tucker Carlson tiene el punto de vista de la Iglesia Católica sobre Israel. El Israel de hoy día, ese estado que se formó en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, no es el Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la dinastía, el reino de David y Salomón. No es algo completamente diferente. Es secular, promueven fiestas de orgullo, pride parades, desfiles, abiertamente se practica el homosexualismo, el movimiento LGBT está muy fuerte ahí. No, es completamente algo opuesto a lo que se encontraba en el Antiguo Testamento. Así mismo es, excelente. Déjenme, voy a compartir aquí una imagen para los que, si acaso no se acuerdan quién es Robert Kennedy Jr., ahí está con Trump. Y sigo leyendo el artículo. Dice dice aquí que cuando se le preguntó sobre el presidente Kennedy, cuando se le preguntó sobre el presidente a Kennedy, primero brindó una visión detrás de escena de cómo Trump eligió a las personas para su gabinete. Y dice él, uno de los aspectos más positivos del presidente Trump es que sabe cómo elegir talentos, y no me refiero a mí, sino a las demás personas. Cuando uno se sienta en esas reuniones de gabinete y cada una de esas personas es increíblemente erudita y tiene una forma de hablar fluida y muy, muy cómoda. Compartió el secretario y agregó que cuando estaba en el equipo de transición observó el método de Trump para elegir a los miembros de su gabinete. Y continúa él diciendo, para cada uno de los puestos que eligió, quería ver 3 videos de ellos actuando en televisión, describió Kennedy. Sabe, es muy consciente de cómo estas personas venderán su programa al público y necesita personas que sean buenos vendedores, no solo administradores, sino también capaces de comunicar un mensaje al público. Oye, Jesse, yo leyendo ahí, de verdad que yo diría que es cierto, porque no sé, ustedes, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Jesse. A mí me gusta Donald Trump. Pero cuando yo veo a la gente que está con él, J.D. Vance, la que tiene de secretario de prensa, que se me sigue olvidando el nombre de ella, todos ellos tienen un don de hablar. O sea, hablan que yo digo, ay, si el presidente hablara como ellos, porque ellos hablan mejor que el presidente. Pero eso dice mucho de quién es él. Porque si él ha llegado a donde está, todos los éxitos que ha tenido a nivel personal, es porque se rodea de personas que lo pueden ayudar a conseguir la meta que él tiene, aunque no sea él tal vez el mejor que hable, incluso las ideas tal vez no son de él, pero al tener buenas personas alrededor, y creo que nos enseña algo, porque incluso la Biblia habla de esto también, ¿sabe? Cuando uno quiere santidad, uno quiere estar cerca de Cristo, uno se junta con personas que quieren lo mismo. No es que yo no voy a extender la mano al pecador, yo la extiendo para ayudarle y mostrarle la verdad, pero yo no me paso con ellos, yo no vivo con ellos, yo no convivo con ellos, yo no hago lo que hacen ellos, porque entonces termino siendo como ellos, un pecador más. Entonces es lo mismo que sucede en cualquier faceta de nuestra vida financiera, nuestras carreras profesionales. Me lo aplico yo también en mi vida personal. Si yo quiero progresar como gerente con mis trabajos, pues tengo que buscar gerentes exitosos, gente que sepa hacerlo bien, para entonces yo poder copiar lo que ellos hacen y tener éxito. Adelante, Jesse. No, así es. Todo esto, él trajo a la Casa Blanca todo su paquete. Él es experto en bienes y raíces. Él es experto, tiene mucha experiencia en la construcción. Por lo tanto, es hombre de negocios. Y es lo que necesitábamos en la Casa Blanca. No necesitábamos otro Joe Biden, un
político profesional de 50 años que nunca ha trabajado afuera del gobierno. Trump anda trayendo todo ese talento que él adquirió de ser una persona del mundo y de una persona que se formó en el, obviamente debe ser difícil en Nueva York, en ese ambiente, ser un hombre de negocio, y por lo tanto esos talentos lo han dado la capacidad para ser, yo diría, el mejor presidente de mi vida. Eso es así. No, y una cosa que él dijo, que él quería hacer el gobierno más pro vida de la historia, pues entonces se ha rodeado de múltiples católicos. Y lo está haciendo. Para poder realizar eso. Lo está haciendo. Que eso vamos a hablar ya mismito. No nomás es hablar, lo está haciendo. Eso, lo está haciendo, ¿no? Así mismo es. Así mismo es. Dice aquí, el secretario afirmó que desde que Trump fue elegido para un segundo mandato en noviembre, hay un nuevo sentimiento en Estados Unidos. Estamos volviendo a estar en alza y en todo el mundo la gente también lo ve. Pero luego Kennedy comenzó su sincera visión de lo que le ha sorprendido de Trump. Y dice lo siguiente: yo, ya sabes, me creí que era un personaje multidimensional, un narcisista, un tanto pomposo y todo eso. Y en parte es porque lo oigo constantemente en televisión. Pero también, ya sabes, su forma de comportarse a veces valida esas. Si tienes esa narrativa, puedes encontrar cosas en lo que hace que la validan, dijo Kennedy. Pero lo que me ha sorprendido al conocerlo, está hablando de Trump, al conocerlo, es lo profundo, multidimensional y reflexivo que es. Recordando nuevamente su visión anterior de Trump, Kennedy reconoció que había creído que Trump no lee y, ya sabes, no le interesa nada. Dice él, es inmensamente curioso, inquisitivo y posee un vasto conocimiento, dijo Kennedy. Es enciclopédico en ciertas áreas inesperadas como la música. Y, ya sabes, se emociona mucho con la música y conoce toda la historia detrás de cada canción. Como Carlson añadió, Pavarotti y James Brown. Llora cuando escucha a Pavarotti. Y en cuanto a deportes, es una enciclopedia, continuó Kennedy. Lo sabe todo y, ya sabes, en Wall Street sabe cómo todos ganaron su dinero y las historias que cuentan. Y es, ya sabes, un narrador increíble para contar todas estas historias. La secretaria continuó, sin embargo, o el secretario, mejor dicho, continuó, sin embargo, lo más sorprendente es que dado que lo tenía catalogado como narcisista, los narcisistas son incapaces de empatía y él es una de las personas más empáticas que he conocido. Y eso a mí me parece interesante porque Trump sí tiene algo, Jesse, y nosotros hablamos cuando estábamos hablando de las elecciones, que él tiene su personalidad. Pero por lo que vemos, cuando la gente lo conoce, J.D. Vance también ha compartido algunas historias, gente que lo conoce de tiempo, saben que es una persona así, bien carismática, le gusta contar historia, trata de hacerte sentir bien cuando estás cerca de él. Pero como lo que vemos es solo lo que hay en la pantalla, ¿verdad? En la prensa, para colmo la prensa también tiene una agenda, pues la imagen que a veces tomamos de él es esa, que es un narcisista, que es un arrogante, que el tipo no sabe hablar, que nadie lo soporta. Pero cuando uno ve la familia, por ejemplo, lo mucho que lo quieren, incluyendo Melanie, la esposa, pues uno dice, espérate un momento, esto no coincide. Si el hombre es un narcisista, casi un malcriado todo el tiempo y molesto, ¿por qué lo quieren tanto? Pues porque realmente no es así. Entonces eso es lo que Kennedy está diciendo. Ahora que Kennedy está más tiempo con él, pues le ha sorprendido ver ese lado de Trump. Y pues creo que eso debe servir de ejemplo para nosotros. Y Kennedy viene de una de una gran historia de demócratas en su familia, los Kennedys. Desde su inicio nunca han cambiado. Son demócratas los Kennedys. Y por lo tanto, Kennedy, aún teniendo este prejuicio contra Trump, al conocerlo, él tiene una diferente opinión. Otra cosa, Luis, tú y yo hemos ido a Mar-a-Lago por lo menos 2 veces para cenar con más de 1,000 católicos y tener una conferencia ahí en la propiedad de Donald Trump. Yo te puedo decir que yo diría que 95% de los empleados que yo vi en Mar-a-Lago, en el estado de Trump, en la propiedad de Trump, eran hispanos, eran latinos. Y he ido yo ahí 2 años consecutivamente con Católicos para Católicos. Y yo empecé
hablar con muchos de los empleados, hablarles en español, y les estaba preguntando cómo te trata Donald Trump, esta empresa, cómo te gusta trabajar por él. Luis, las cosas que me dijeron sobre Trump, hablé yo en las 2 veces que he ido, he hablado como 25 empleados, les he hecho la misma pregunta. Me dicen, señor Romero, es el hombre más cariñoso que hemos conocido. Yo nunca quiero trabajar por otro empleo más que Donald Trump. Este hombre es muy generoso. Te conoce de primer nombre, sabe tu primer nombre. No, las cosas que nadie me dijo, oh, es racista, es mal hablado, es etcétera, etcétera. No, las cosas que él me dijeron, es un hombre generoso, un cariñoso, tierno, generoso con su dinero, nos conoce por nombre. No, las cosas que al conocerlo, personas tienen una diferente perspectiva. Así mismo es, así mismo es. Por eso tenemos que, no nos podemos dejar engañar por la prensa, definitivamente. Dice aquí, como ven, siempre que habla de la guerra de Ucrania, continúan aquí con el artículo, menciona las bajas de ambos bandos, siempre que habla de ella, y lo hace en todos los frentes. Habla de cómo afecta a los seres humanos, ya sea de que se trate de vacunas, Medicaid o Medicare, siempre piensa en cómo afecta esto a la gente común y corriente, continuó Kennedy. Y como saben, los demócratas lo consideran alguien que en las reuniones del gabinete habla de cómo podemos enriquecer a los multimillonarios. Él es todo lo contrario, es un populista genuino. Al comienzo de la entrevista de Kennedy con Carson, habló sobre la corrupción en las agencias de salud del gobierno, incluyendo un estudio suprimido de 1999 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, que encontró un aumento de 1.135 en el riesgo de autismo por la vacuna contra la hepatitis B. Y esto es serio. Bueno, yo lo voy a decir, no sé si me meteré en líos, pero yo no estoy vacunando a mis hijos. Yo vacuné a mis primeros. Yo conozco mucha gente y padres de familia. Y cuando un padre o una mamá te dicen, yo no tengo duda, fue cuando le pusieron tal vacuna a mi bebé, fue cuando le pusieron esto, empezó a actuar extraño. Y ellos dirán que no había evidencia. Ahora con él en el gabinete está saliendo a la luz esto, está saliendo a flote. Hay muchísimas investigaciones que se están haciendo. Este país con las vacunas es una cosa lamentablemente bien lamentable. Uno compara las vacunas que colocan en otros países, en Europa, incluido China, incluso. Y aquí ponemos el triple. O sea, aquí los niños reciben más de 27, 28 vacunas en los primeros años de vida y ningún país en el mundo hace eso. Como si este país fuera el más de enfermedades que existe. Y lo otro es que es el país que más autismo tiene también a nivel mundial. Entonces, hay algo ahí, se está investigando. Ojalá se pueda ver ese misterio, pero en mi caso personal, nosotros pasamos un susto con una de nuestras hijas, no terminamos la rutina esa, cambiamos de doctor y luego pues los otros que hemos tenido, nada, y los niños están de lo más bien, nada, absolutamente ni una. Yo no estoy diciendo, y no soy doctor, yo no estoy diciendo que no vacunen a sus hijos, pero analice, miren, hay maneras, hay protocolos diferentes y no seguir lo que nos dicen las agencias de salud porque es demasiado, es demasiadas cosas. No, Kennedy está desenmascarando algo horrible detrás de esas vacunas. Y le doy yo gracias a Dios que Trump lo pescó a él para ser la cabeza principal para investigar todas estas cosas, porque es una industria donde la gente saca billones, las corporaciones sacan billones de dólares, billones. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, ya vamos por aquí. Aquí que es donde se pone esto bueno. Dice aquí, okay. Pasando entonces a la presión que a menudo enfrentan los padres para vacunar a sus hijos. El secretario ofreció que hay un artículo publicado ahora que dice que el 50% de los ingresos de la mayoría de los pediatras provienen de las vacunas. Wow. Yo te puedo decir en mi experiencia, cuando nosotros le dijimos a la doctora, no queremos seguir esta rutina, queremos esperar un poco, que fue lo que hizo mi hermana que está en Puerto Rico. Ella esparció un poco las vacunas, se las puso como quiera, pero el niño estaba más grande, los hijos de ella, y la reacción fue mejor. Los doctores a veces te dicen que no. Ella nos dijo, si no van a seguir este protocolo, lamentablemente yo no puedo ser tu doctora. Entonces, ahí uno dice, diantre, realmente no te importan mis hijos, lo que te importa es
el ingreso que te dan todos estos negocios, la farmacéutica, los seguros médicos que le exigen al doctor que siga esta. O sea, es una mafia lo que hay lamentablemente con la salud. Por lo menos aquí en los Estados Unidos estoy hablando, ¿verdad? Que es la experiencia que vivimos. Pues triste. Sí. Y es por eso que dice él, y es por eso que si su pediatra le dice que quiere ir con calma con las vacunas, lo expulsará de su consultorio. ¿Se fijan lo que yo estoy diciendo ahora? Lo está diciendo Kennedy. Lo expulsará de su consultorio porque ahora están poniendo en peligro esa estructura de bonificaciones, afirmó. Kennedy también explicó que la CDC o la Agencia de Salud financiaron un estudio realizado entre 2007 y 2010 que comparó un sistema actualizado de notificación de lesiones por vacunas con el sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas. Los investigadores descubrieron que las notificaciones de eventos adversos a las vacunas no había informado sobre más del 99% de las lesiones causadas por vacunas. Pero ese sistema todavía se sigue utilizando en la actualidad. Wow. En realidad, con esto, dijo Kennedy, esta es la realidad de que la mayoría de los médicos no saben que pueden buscar en términos de lesiones por vacunas. Nunca les han enseñado eso en la Facultad de Medicina, dijo. No hay ningún curso sobre lesiones por vacunas en la Facultad de Medicina, en ninguna facultad de medicina de este país, dijo Kennedy. Y sí, así es, porque y es que yo conozco gente, sé de mamás que tienen sus hijos con autismo y te dicen con lágrimas en los ojos, yo sé fue cuando le pusimos tal vacuna, fue cuando lo llevamos tal día. O sea, cuando un papá y una mamá te dicen eso, y hay que tomarlo en serio. O sea, uno no puede ser como doctor, que tú estás hablando, las vacunas no hacen nada. Tú tienes un sentimiento, tú como padre, tú te das cuenta. Tú dices, el niño cambió desde este día en adelante, no es el mismo. Y después cuando creces, te dicen que tiene autismo. Entonces tú dices, pero ven acá. O sea, era un niño normal hasta los 1 año y medio, 2 años, y de momento le colocamos este shot o esta vacuna y cambió. Así que nada, me parece muy bien que Kennedy esté bregando con eso. Yo sé que también él está bien envuelto en lo de la comida, que también es un tema muy popular ahora. Y me parece muy bien porque decimos que somos pro vida, ahora vamos a hablar del aborto, pero ser pro vida también es cuidar la vida, cuidarnos. Dios nos dio el templo, este templo, y nuestro deber es muy católico, muy cristiano, cuidar nuestro cuerpo. Cuidarlo no por narcisismo, no para ser más bonitos, no, sino porque Dios nos los ha dado. Y si estamos saludables, Dios nos dio 2 manos, 2 ojos, nos dio todo. Pues una manera de agradecerle a Él es cuidando lo que Él nos dio. Y somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso durante un funeral católico se mira la dignidad en cómo nosotros sepultamos un cuerpo, porque Jesús murió para nuestra alma y nuestro cuerpo. Otra cosa que quiero mencionar sobre las vacunas, durante la pandemia que vino de China, y la pandemia que se llamó COVID-19, se fabricaron con células madres fetales, y desafortunadamente los obispos aquí en los Estados Unidos y el Vaticano, bajo el Papa Francisco, en paz descanse, ellos cedieron ante la mafia médica del COVID. No se opusieron a ellos, sino que en cambio ordenaron a los fieles en muchas diócesis que recibieran la vacuna. Pero tuvimos unas voces de confianza o podemos decir, que nos dieron celo. Por ejemplo, el obispo Joseph Strickland. Él dijo, yo recuerdo, dijo, toda la actuación política sobre las vacunas es realmente repugnante. El hecho es que cualquier vacuna disponible hoy implica el uso de niños asesinados antes de que pudieran nacer. Renuevo mi compromiso. No extenderé mi vida usando niños asesinados. También el arzobispo Carlo María Vigano habló fuerte contra esto. El cardenal Mueller fuerte habló contra esto. El cardenal Joseph Sin fuerte habló contra esto. Y el cardenal, el obispo Bishop Schneider de Kazajstán. Por lo tanto, tuvimos muchas voces que ellos se opusieron a la política correcta
también al modernismo en la Iglesia Católica y nos dijeron a nosotros, no, 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 esto es algo que un católico no puede hacer, va en contra de la moralidad de la fe católica. Sí tuvimos unas voces proféticas, gracias a Dios. Amén, sí, claro. No, y el derecho a escoger lo que yo quiera hacer con mi cuerpo, incluso, tanto que se dice hoy en día, mi cuerpo, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa libertad sagrada que tiene el ser humano. Si yo tengo cáncer, yo decía esto en mi programa, yo le decía, si yo tengo cáncer, a mí me van a decir que me tienen que hacer quimioterapia o que no tengo que hacerla. Yo puedo escoger no hacerla. El doctor me va a decir, bueno, Luis, según la ciencia, te vas a morir más rápido. Y yo le digo, no, yo quiero hacer unas cosas naturales o simplemente sí, acepto lo que Dios quiera. Ni una ni la otra es pecado en este caso de la quimioterapia. Las vacunas teníamos unos problemas también éticos que habían, morales que habían con ciertos fetos y cosas que se usaron, pero con todo y eso, el derecho es yo escoger como persona qué entra a mi cuerpo. No debe ser el gobierno quien me obligue a mí a colocarme una cosa para poder trabajar o para poder viajar o para poder tener libertad, que era lo que veíamos en Canadá, en China y en otros lugares donde estaban monitoreando a la gente y no los dejaban vivir. Si una persona con su supuesta libertad decía, no, yo no quiero ponerme eso, tiene todo, el ser humano tiene todo el derecho a decir que no a un tratamiento como este, que incluso luego, esto es la parte que da vergüenza, Jesse, se ha probado que no evita el COVID. O sea, tanto que se nos dijo, póngansela porque si no vas a matar a tu vecino. O sea, no puedes matar a tu vecino, porque si tú te la pones, y ahora se ha comprobado, la misma Pfizer lo ha dicho, no evita el COVID. Entonces, ¿cuál era la obligación entonces? ¿Cuál era el beneficio? El beneficio solo era para ellos, para la farmacéutica. Para ellos era el beneficio. No, así es. Y la izquierda siempre está gritando, mi cuerpo, mi elección, my body, my choice. Por lo tanto, ellos deben ser pues consistentes. Y si un católico dice, no, pues yo por X motivos no quiero darme la vacuna, nosotros debemos tener el derecho aquí en este país de hacer, de hacer esas elecciones si queremos nosotros tratamiento médico o no, como dices tú. Así mismo es. Bueno, Jesse, pues vamos con el otro. Vamos a cambiar de tema. Sí. Puedes compartir el artículo Prohibir el aborto salva vidas. Así mismo es. Este artículo quiero darle reconocimiento a Horacio Giusto. Tal vez ustedes no lo conocen, pero lo pueden googlear, pueden buscar en YouTube, incluso el nombre de él tiene un canal en YouTube. Lo conozco, lo he tenido en mi canal. Y me alegro mucho leer este artículo. Dice aquí, prohibir el aborto salva vidas. Dice, con todo pronóstico abortista, los últimos datos de los CDC muestran que la mortalidad materna en Estados Unidos ha disminuido tras las restricciones al aborto. Lejos de poner en riesgo a las mujeres, las leyes pro vida han salvado vidas y mejorado la atención médica, desmintiendo el discurso alarmista que usaba la salud materna como justificación para legalizar el aborto. En los últimos meses se publicó un informe de la CDC datado de febrero del 2025. Allí se muestra que la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos disminuyó del 22.3 a 18.6 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, una disminución de casi 17%. El número de muertes maternas se redujo a 817, de 817 a 669 durante el mismo periodo. Aquí explica qué es la muerte materna, por si acaso alguien no lo entiende. La muerte materna se refiere al fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente de la duración o ubicación del mismo. Esta muerte debe estar relacionada o agravada por el embarazo, parto o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. De acuerdo a líderes pro vida, tras la revocación del caso Roe contra Wade, es que sale a la luz un claro dato fundamental. Se decía que los límites al aborto pondrían a las mujeres en mayor riesgo, pero la evidencia demuestra que no. ¿Quieres decir algo, Jesse? ¿Hasta ahí? Sí, para nosotros como católicos hay una sección en el catecismo donde explica los 4 pecados que
que le gritan a Dios, al cielo, la justicia de Dios. Y el primer de los 4 pecados más horrorosos, dice el catecismo, la sangre de Abel. La sangre de Abel clama al cielo. Y el catecismo explica, citando Génesis 4:10, que el Señor dijo a Caín, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado aquí es el asesinato de una persona inocente. Y Juan Pablo II, en paz descanse, él dice que la sangre de Abel es un ícono del aborto en su encíclica Evangelium Vitae. El Papa Juan Pablo II dice que con demasiada frecuencia las amenazas a la vida surgen dentro de la relación entre padres e hijos, como ocurre en el aborto o cuando en el contexto más amplio de la familia o la parentela se fomenta o se practica la eutanasia. Por lo tanto, hablando claramente sobre la política, esas cosas que Dios llama un pecado y una abominación ante sus ojos, los demócratas son culpables de promover este pecado y ellos usan el peso de su cargo político y su voto para emplear estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Así mismo es. No, y los números, como dice el artículo, hablan por sí solos, ¿no? Incluso así uno no sea cristiano, el que hayan más leyes que protejan al niño y permitan estos embarazos han disminuido el riesgo de mujeres cuando dan a luz. Ahora mueren menos. Así que es bueno para las mujeres. Dice aquí la mortalidad, están citando aquí a la doctora Ingrid Scopp, vicepresidenta del Instituto de Charlotte Lozier, dice la mortalidad materna en Estados Unidos disminuyó desde que entraron en vigor las leyes providas, afianzando como restringir el aborto es un mecanismo de protección a la mujer. A la mujer. Este informe de la CDC confirma que las leyes providas realmente mejoran la atención médica de las mujeres y no aumentan la mortalidad materna, sostuvo también Krista Brown de Heartbeat International. Según informa la ISI News, dice aquí, los principales medios de comunicación activistas a favor del aborto habían advertido que la provisión del aborto provocaría un aumento de las muertes relacionadas con el embarazo, especialmente entre las minorías. Sin embargo, el informe de la CDC muestra descensos estadísticamente significativos entre las mujeres blancas e hispanas. La tasa para las mujeres negras aumentó ligeramente de 49 a 50, pero el aumento no fue estadísticamente significativo. Esta tasa sigue siendo considerablemente más alta que la de las mujeres asiáticas, de 10.7, las blancas 14 y las hispanas 12. Krista Brown, adelante, Jessica. Luis, el aborto es una industria racista que se inició principalmente para disminuir la población de los morenitos y se está llevando a cabo exactamente el plan de Margaret Sanger en 1925. Ella escribió un artículo que está en el internet. Se llama La exterminación de los negros. Y eso fue el propósito del aborto cuando se inició hace casi como 100 años. Y es una industria racista y ahora también se usa para disminuir la población de los latinos. Los hispanos y los morenitos son las personas que son las víctimas más frecuentemente que caen presos bajo esta industria diabólica. Así mismo es. Sí, no es accidente. Yo me acuerdo que también hablábamos de eso, de que el plan de ella siempre era, de esta mujer de Margaret, era siempre colocar estos lugares de aborto en donde estaba mayormente la comunidad hispana, la comunidad de los blancos, no de los blancos, la comunidad hispana y la comunidad de los morenos, de los negros. Así que, yeah. Es totalmente diabólico todo esto. Continúo con el artículo.
Dice aquí Krista Brown de Heartbeat International, frente a estos números, alzó la voz diciendo: la realidad de las mujeres negras debería impulsar a nuestro sistema de salud a descubrir y abordar las causas y los riesgos en esta población. Ven que sería la ciencia, buscar qué es lo que pasa, pero no es que volten, sino vamos a ver cuál es el problema para mejorar esos números, como dice ella. Además, al comparar las tasas de mortalidad materna en regiones con leyes de aborto más restrictivas con aquellas con leyes de aborto menos restrictivas, informes anteriores encontraron que las restricciones pro vida al aborto no resultaron en tasas de mortalidad materna más altas. De hecho, después de un estudio de 10 años que examinó las tasas de mortalidad materna en diferentes estados mexicanos, los investigadores señalaron sus hallazgos sobre la legislación sobre el aborto y las tasas de mortalidad materna. En teoría, en los estados mexicanos con una legislación menos permisiva, la mortalidad materna debería haber sido mayor debido a que la práctica del aborto inseguro debería ser más frecuente. Paradójicamente, durante un periodo de 10 años, estos estados mostraron casi unívocamente cifras más bajas de tasa de mortalidad materna. Debemos recordar que las tasas de mortalidad materna han sido utilizadas como una estrategia retórica por abortistas para promover el acceso al aborto legal. Como siempre, toda la verdad sale a la luz. Adelante, Jesse. Lo único que quiero yo decir es que, para terminar, desde 1973, cuando el aborto fue legalizado por Roe versus Wade, gracias a Dios que fue abolido por la Corte Suprema hace unos cuantos años, pero el aborto ha reducido la población negra en más del 25%. El doble de afroamericanos han muerto a causa del aborto que a causa de la SIDA o accidentes de carro o delitos violentos o cáncer o enfermedades o cardíacas combinadas. Es decir, más negros mueren por el aborto que cualquier otra cosa hoy día. Y también sabemos que históricamente que el Ku Klux Klan, ellos fueron una organización racista y tienen una historia racista contra católicos, contra moronitos, y Planned Parenthood, ellos operan como el Ku Klux Klan. Es decir, ellos miran a personas que ellos deciden ellos no deben tener el permiso de vivir. Y por lo tanto, Planned Parenthood opera médicamente como el Ku Klux Klan operaba anteriormente. Por lo tanto, cuando ellos hacían violencia contra los moronitos y católicos y otras minorías. Y la última cosa que yo quiero decir es que yo he visto en los enlaces de las clínicas de aborto, 80% de las clínicas de aborto están en barrios o están en comunidades entre morenitos. Eso no es una coincidencia. Claro, ¿no? Y lamentablemente no se ayuda a la comunidad y, como dicen las estadísticas, se le está haciendo un daño. Jesse, de verdad que hay que pedirle a Dios que el mundo siga abriendo los ojos. Yo le invito a las audiencias siempre, que sabemos que oramos por muchísimas cosas, pedimos por nuestras familias, por nosotros mismos, pero que no se olviden de pedir por los gobiernos, no pedir porque tengamos cada día gobernantes que, ojalá católicos y verdad, bien arraigados a la fe cristiana, pero mientras eso se va dando, que el Señor nos conceda buenos políticos que por lo menos nos permitan a nosotros, los que tenemos la palabra de Dios, a nosotros los miembros de la iglesia me refiero, el poder llevar la palabra del Señor. Creo que eso ha sido algo que ha pasado aquí en Estados Unidos con el tema del aborto, donde sabemos que las estadísticas han ido cambiando. O sea, a la gente ya no le gusta el aborto y por eso todavía un partido político puede hablar en contra del aborto. No completamente, tristemente, todavía hay políticos dentro del Partido Republicano, hay estados como el estado de la Florida, ¿verdad? Yo que vivo aquí, muy pro vida, pero todavía aquí se hacen abortos, hay ciertas restricciones, no es tan fácil para hacer uno, pero se pueden hacer. Entonces tenemos que pedirle a Dios que lleguemos al punto donde se firme una ley completa donde los no nacidos tienen derecho
y no se va a abortar, no se puede hacer, es un crimen. Y como muy bien las estadísticas muestran, va a ser bien para las mujeres. Y esto de que van a haber abortos clandestinos y van a poner en peligro a las mujeres, como acaban de probar las estadísticas, no es cierto, no es verdad que eso vaya a aumentar tan ampliamente que afecte la salud de las mujeres. Jesse, unos últimos comentarios para concluir. Lo último que quiero decir es que el aborto no es solo un tema de política entre muchos. El aborto es asesinato. Y solo hay una posición sobre esto. Y la iglesia nos llama a oponernos al aborto y a cada partido, a cada persona de la política y cada ley que lo apoye. Es lo único que quiero decir. Así mismo, bueno, yo le invito a todos los que nos están viendo que se suscriban al canal Católicos para Católicos en YouTube, que nos sigan en todos los medios sociales, en Instagram, en X, también estamos por Católicos para Católicos. Si saben hablar inglés, que sé que muchos son bilingües, pueden buscar también Catholics for Catholics, hay varios programas y tienen un canal también en YouTube que pueden pues enterarse un poco de todo lo que está haciendo este gran movimiento de católicos para católicos. Y sin más preámbulo, pues con eso yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Amén.